Tarija. Apenas iniciado el siglo XX, en Europa se desata la tragedia. Qué locura se apoderó de los hombres. La Gran Guerra deja estragos y tristeza en las personas. 14 años después, la tragedia se apodera de nuestra tierra. La guerra del Chaco empieza y los músicos tocan Despedida de Tarija. Concretamente, la Guerra del Chaco empieza el 9 de septiembre de 1932. La guerra no alcanzó a la ciudad, pero esta dejó cicatrices en la misma. Espacios públicos fueron utilizados como cuarteles y hospitales. El peso de las tropas y camiones maltrataron las calles y hoy el famoso Parque Bolívar vio el movimiento de las tropas junto a las plazas más importantes de la ciudad. En esta década un personaje importante llega a la ciudad de Tarija y se convierte en alcalde, el turco rubio, el famoso alcalde Isaac Atié. Entró al poder en 1930 y con él surgieron las obras más importantes para la ciudad, como por ejemplo el edificio antiguo de la alcaldía municipal. Algunos de los edificios más representativos de Tarija surgen en esta década, como ser el Hogar Moisés Navajas, la alcaldía municipal, el antiguo hospital y el Hotel Atenas, actualmente conocido como Hotel Victoria Plaza. Mientras que en Europa el máximo exponente es el edificio de la Bauhaus en Dessau, construido en 1925 de Walter Gropius, y la Villa Savoya de Le Corbusier en 1930, ya entrados en el movimiento moderno. Este viejo enamorado. El 10 de marzo de 1940 se realizan las elecciones generales en Bolivia. El presidente es Enrique Peñaranda, veterano de la Guerra del Chaco, mientras que en Tarija 3 años después, Isaac Atié concluye su mandato. Apenas el mundo se recupera de las guerras, en Europa se desata el mayor conflicto a nivel mundial que ha visto la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, que concluye en 1945. En Tarija las obras más destacadas son el Banco Central Boliviano, actualmente conocido como la Asamblea Legislativa, el Club Social Árabe, el antiguo Cine Gran Rex y algunas viviendas que cambiaron el concepto de la típica vivienda tarijeña con patio central. En Estados Unidos, el arquitecto Mies van der Rohe, entre los años 1946 y 1951, entrega la casa Farnsworth como máximo exponente de la época. El 2 de agosto de 1953 se promulga la reforma agraria. En Bolivia fue un cambio social significativo. En Tarija las obras arquitectónicas más importantes de este periodo dejan de lado parcialmente el Art Deco y dan paso al movimiento moderno. El presidente Mamerto Urrelagoita autoriza la construcción de una terminal de buses en Tarija en el año 1951. Los sueños de contar con un ferrocarril en Tarija cada vez se ven más lejanos. En 1952 el tarijeño Víctor Paz Estenssoro se convierte en presidente de Bolivia. En 1965 se dona el edificio de autobuses a la Universidad Juan Michel Saracho. Este edificio es el actual rectorado universitario. El Colegio San Luis fue fundado en 1854 y en 1952 empezó la construcción de lo que ahora conocemos como el Colegio Nacional San Luis, un edificio vanguardista para nuestra ciudad en ese periodo. El presidente Víctor Paz Estenssoro en el año 1953 entrega el Colegio Tercera Orden Franciscana en Tarija. En Francia, el arquitecto suizo Le Corbusier en el año 1955 entrega la capilla de Notre-Dame-du-Haut como máximo exponente de la época.
Los Beatles son el nuevo fenómeno mundial. Hay incertidumbre entre las grandes naciones y crisis sociales que dejaron las guerras. En Bolivia se celebran nuevas elecciones que terminan ganando nuevamente Víctor Paz Estenssoro en el 5 de junio de 1960. Diferentes acontecimientos sociales generan cambios en la concepción del arte. En la arquitectura, el movimiento moderno da pie al posmodernismo. Paralelamente, en Tarija, a finales de década, se consolida la historia universitaria de nuestra ciudad. En esta década, el actual edificio Renzo se construye. Y en 1968, después de un largo peregrinaje por buscar un aula para poder pasar clases, se construye la antigua Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales. Y en 1969 comienza la construcción de la estación del aeropuerto Oriel La Plaza, y el mismo año el hombre llega a la Luna, el 20 de julio de 1969. Bolivia empieza la década con una inestabilidad política y social. Pasaron 9 presidentes en 4 años, 7 de facto y solo 2 constitucionales, entre ellos la primera mujer presidente de Bolivia, Lidia Gayler. Las peleas entre el poder militar y las corrientes democráticas se extendieron por toda la década de los 70. A pesar de esta situación caótica que vivía el país, en Tarija el crecimiento urbano comenzó a tomar vuelo. Se consolida el barrio Las Panosas, con la mayor cantidad de viviendas de estilo chalet. En 1972 se consolida la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Actualmente la facultad es la de Ciencias y Tecnología, pero los edificios tristemente ya no existen hoy en día. En 1973, el arquitecto tarijeño Renato Fernández diseña y construye el edificio Esperanza. En 1975 se construye el Colegio General Manuel Belgrano, donado por el general argentino Manuel Belgrano. 4 fueron donados y 1 se construyó en Tarija. A partir de 1975 se empieza a construir los primeros edificios que superan 3 plantas en la ciudad. En 1977 se construye la actual cooperativa Catedral. En 1978 se construyen 3 obras importantes de la ciudad: el antiguo edificio de Codetar, el Coliseo Luis Parra y el Hotel Los Ceibos. Qué lejos estoy de mi ansiedad. A mediados de 1978, en el exilio, el cantautor tarijeño Nilo Soruco compone las cuecas, el duraznero y la caraqueña. En Estados Unidos, el arquitecto William Pereira, en el año 1970, construye la Biblioteca Geisel, como uno de los mejores exponentes de la arquitectura brutalista. Potosí, tierra de mineros, siempre olvidados. El minero escarabajo, como diría el poeta tarijeño Óscar Alfaro. En la década de los 70 se hizo la relocalización de los mineros de Potosí y Oruro a la ciudad de Tarija, y esta migración formó el barrio de los mineros en la ciudad de Tarija. Noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. En julio de 1980, el golpe de Estado llega de la mano de Luis García Meza. Lo preceden 10 años de inestabilidad política y otros golpes. Sin embargo, esta tragedia dejará cicatrices en Bolivia hasta la actualidad, y los desaparecidos aún tienen familiares que los esperan. En Tarija surgen algunos edificios importantes. En 1980 se construye la cooperativa Madre y Maestra Limitada. En 1982, el edificio de la Dirección Departamental de Educación es construido. En 1984, nace de las cenizas del antiguo Palacio de Justicia el edificio del Tribunal Departamental de Justicia.
En 1988 se construye la antigua Facultad de Odontología frente al Parque Bolívar. Y también surgen algunos ejemplos destacables de viviendas de estilo chalet con algunas características de la arquitectura moderna. En Hong Kong, el arquitecto Norman Foster junto con su equipo diseñan y construyen el edificio de la HSBC, un ejemplo de la nueva tendencia que empezaba a florecer, la arquitectura high-tech. Vamos con esta cuequita, embajadores. En 1993 llega al poder por segunda vez Gonzalo Sánchez de Lozada contra el dictador Hugo Banzer. Ese mismo año, en 1993, llega el Internet a Bolivia. En esta década surgen en Tarija los edificios más representativos e importantes. En 1990 se construye la Caja de Salud Cordes. Pero en 1991 se construye en Tarija el que tal vez es el edificio más importante del siglo XX de nuestra ciudad. El arquitecto Juan Carlos Calderón, personaje renombrado de Bolivia, probablemente uno de los máximos referentes de la arquitectura boliviana, dejó obras importantes en diferentes ciudades del país. Y en 1991 diseñó y construyó para nosotros el edificio de Cobol, que hasta el día de hoy se muestra imponente y sobresaliente. Ese mismo año, el arquitecto Renato Fernández diseña y construye el edificio de Cosset, otro gran ejemplo arquitectónico de la ciudad. También el edificio de Entel forma parte de la imagen urbana de la ciudad, se muestra imponente en el centro urbano. Construye el nuevo Hospital San Juan de Dios. La selección boliviana va al Mundial de Estados Unidos de 1994, hecho histórico que marcó una generación. En 1995, la planta de leche Pil es construida. Un año después, en 1996, se levanta el edificio Ahuat, imponente ejemplo de arquitectura. En 1996 se levanta la iglesia Virgen de Fátima, rompiendo el esquema tradicional de las iglesias en la ciudad. El mismo año se construye el Estadio Cuarto Centenario en el barrio La Pampa. En 1998 se levanta el Instituto Geográfico Militar sobre la Gran Avenida de las Américas. En 1999 abre sus puertas el Hotel Viña del Sur. En España, el arquitecto Santiago Calatrava diseña y construye en el año 1998 el famoso hemisférico, que representa un gran ojo humano, el ojo de la sabiduría. Es el año 2000, el comienzo de un nuevo siglo, el siglo XXI. Un año después, el 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas sufren el mayor atentado terrorista en la historia de Estados Unidos. A partir de este punto, el mundo no volverá a ser el mismo. 2 años después, la tragedia una vez más golpea a Bolivia. Octubre Negro. En Bolivia, una revuelta social en la que miles de personas de la ciudad de La Paz y del Alto se movilizan en contra de las intenciones de exportar gas al extranjero. Gonzalo Sánchez de Lozada renuncia y escapa del país. En el 2006, Evo Morales entra al poder. 3 años después se crea el Estado Plurinacional de Bolivia. Pero en el ámbito de la arquitectura en Tarija, en el año 2000 se entrega el edificio de la Cámara de la Construcción en Tarija, un ejemplo de arquitectura posmoderna. En el año 2000 se construye el banco de sangre en los terrenos del Hospital General. En el 2004 se entrega el edificio de la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo. En 2005 se construye el edificio de la Clínica de Salud Santísima Trinidad. Una vez más en Tarija, el arquitecto Calderón entrega el edificio de Soboce. Ahora Tarija cuenta con 2 edificios del arquitecto Calderón. En España, la arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid, premiada y reconocida internacionalmente, entrega el pabellón Puente para la exposición de 2008 en Zaragoza.
Han concluido los primeros 10 años del nuevo siglo. Pasaron muchos acontecimientos sociales que afectaron a todo el globo, la crisis económica del 2008 y más guerras. En Tarija, diferentes obras públicas son reconstruidas. Obras como mercados y colegios. El ejemplo más destacable es el Mercado Central, que empezó su construcción en el año 2013. Muy como la diversidad de nuestra ciudad y nuestro país, se puede notar en la arquitectura de este nuevo siglo la diversidad arquitectónica. Y con seguridad, muchos de estos edificios que fueron construidos en esta década fueron realizados por arquitectos egresados de nuestras universidades. Instituciones públicas, privadas, condominios se construyeron en diferentes sectores de la ciudad. Pero estos son los más sobresalientes. ...2020... Nosotros conocemos este tiempo, el mundo lo conoce y lo vivimos en este momento. Hace 100 años el mundo era azotado por la gripe española, ahora nos tocó vivir otra pandemia, pero de mayor magnitud. Quedan exactamente 10 años para cumplir 100 años de la Guerra del Chaco. A pesar de esta tragedia, las cosas deben seguir su curso. En estos 2 años algunas construcciones tratan de salir adelante, mientras que otras quedaron paralizadas. Pero más allá de ver solo tragedias, debemos tomarnos un tiempo para pensar cómo daremos el siguiente paso en los siguientes años que nos quedan. Porque los viejos se van, pero sus casas se quedan. La cultura persevera y cuenta historias de cómo vivimos o cómo vivíamos. Porque para un arquitecto, crear un edificio es una forma de trascender en el tiempo. Ninguna Pascua es tan linda como la mía, Pascua mezclada de penas con alegrías. Pascua